Nunca sostengas el rosario. Así, ten mucho cuidado, hermano, hermana. Permítanme haceros una pregunta que quizá ningún sacerdote os haya hecho antes. Una pregunta que vaya directo al fondo de vuestro corazón. ¿Estáis sosteniendo el rosario de la manera correcta o estáis ofendiendo a Dios sin querer con la misma devoción que pensabais que era tan sagrada y tan agradable para la Madre en el cielo? ¿Alguna vez os habéis parado a pensar, al menos un minuto en vuestra vida, si la forma en que rezáis el rosario puede estar bloqueando las gracias que tanto necesitas, construyendo un muro entre tú y el corazón de Jesús? Presta atención, porque no estoy aquí para hacer un video adorable, un video motivacional que te deje con buena sensación y luego lo olvides. No. Estoy aquí como pastor que será responsable ante Dios por cada alma que me escuche. Después de 42 años de sacerdocio, tras décadas sentado en ese lado oscuro del confesionario, escuchando pecados, pero también devociones erróneas, escuchando almas que querían hacerlo bien, pero estaban completamente desorientadas, necesito contaros algo que me mantuvo despierto muchas noches. Algo que me hizo arrodillarme ante el Santísimo Sacramento, llorando lágrimas de sangre, pidiendo perdón para mí y para todos los que me han confiado sus almas. He descubierto, queridos, que la inmensa mayoría de católicos, quizá vosotros incluidos en esta terrible estadística, sostienen el rosario de una manera que nunca debería sostenerse. Y aún más serio, rezan con una disposición interior que transforma el arma espiritual más poderosa, la que el propio Santo Domingo recibió de las manos de la Virgen María, en un simple objeto de superstición, en un amuleto pagano, en un ruido vacío que se eleva al cielo como insulto, no como una oración. Presta atención, porque lo que voy a contarte ahora puede salvar tu alma o confirmar lo que ya sospechabas en lo más profundo de tu corazón, pero nunca tuviste el valor de admitir. Esto no es cualquier vídeo sobre cómo rezar el rosario más rápido, sobre cuál es el mejor tipo de cuenta, sobre cuántas indulgencias recibes, sobre cuál es el rosario más hermoso o el más caro. No, no, no. Hermano, hermana mía, esto va sobre vuestra vida eterna. Esto trata sobre la efectividad de vuestra oración ante el trono de Dios. Esto trata sobre complacer a Dios o simplemente complacervos a vosotros mismos, atesorando vuestra propia falsa piedad, mientras el diablo se ríe de vuestra ingenuidad. Esto es muy serio y no puedo ni voy a guardar silencio. La palabra de Dios es clara, viva, eficaz y más afilada que cualquier espada de doble filo. Penetra incluso en la división del alma y el espíritu y juzga los pensamientos e intenciones del corazón. Escuchad atentamente lo que dijo el Señor Jesucristo, Hijo del Dios viviente, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 7. Dice, literalmente, y al orar no uséis repeticiones vanas como hacen los gentiles, que creen que por mucho hablan serán escuchados. Hermano, hermana, ¿cuántos de nosotros, y yo me incluyamos en mis primeros años como religiosos, cuántos de nosotros no caímos en esta terrible trampa cuando tomamos el rosario en nuestras manos? ¿Cuántas veces nuestra boca se mueve mecánicamente, nuestros labios pronuncian las palabras sagradas de la Ave María, nuestros dedos pasan las cuentas casi sin sentir, pero el corazón, ese centro de la vida espiritual, está completamente lejos de Dios, perdido en distracciones, preocupaciones, rencores, proyectos mundanos, cotilleos, deseos desordenados? Os pregunto con todas las lágrimas de mi alma sacerdotal, os pregunto delante de Dios y sus ángeles, ¿habéis rezado alguna vez un rosario entero, 15 o 20 minutos, pensando en el trabajo, pensando en la telenovela de las 9, pensando en la fea pelea que tuviste con tu cónyuge, pensando en la factura que vence mañana, pensando en la ropa que vas a comprar, pensando en todo,
absolutamente todo, excepto en el misterio de la redención que tenía ante tus ojos. Has terminado las 5 décadas, hecho la señal de la cruz, guardado el rosario en el bolsillo y 5 minutos después no recuerdas en qué misterio habías meditado. Si era el nacimiento de Jesús, si era la resurrección, si era la coronación de María. Esto, queridos, esto no es rezar el rosario. Esto es un escándalo. Esto es una profanación, esto es un insulto a la Madre de Dios y a su bendito Hijo. Y estoy aquí como vuestro Padre espiritual, un Padre que ama, pero un Padre que también tiene la obligación de corregiros, de deciros a la cara, con todo el amor del cielo y con toda la severidad que este tema exige, cuidado, muy cuidado, porque el diablo, el enemigo de las almas, el padre de las mentiras, ha usado precisamente esta falsa devoción, esta oración hipócrita y distraída, para desacreditar el rosario en los corazones de los fieles. No le importa que paséis 1 hora, 2 horas, 3 horas con las cuentas en la mano, mientras no recéis con fe, con atención, con devoción y con amor. Para el diablo, un rosario mecánico y continuo es mejor que no tener rosario, porque este rosario mal rezado endurece tu corazón, crea en ti la ilusión de que estás haciendo algo bueno, y por tanto te impide una verdadera conversión. Oh, si los católicos supieran el peligro que corren rezando mal el rosario, rezarían menos rosarios, pero lo harían de rodillas y con lágrimas. Entonces, con la ayuda del Espíritu Santo, con la intercesión de la Virgen Inmaculada María y con la doctrina segura de los santos y el magisterio de la Iglesia, desmantelemos estos errores mortales. Y digo mortales no en el sentido de pecado mortal formal, porque eso depende del conocimiento y la libertad, sino mortales en el sentido de que pueden matar la vida espiritual dentro de ti, pueden llevaros por el camino de la tibieza, la indiferencia religiosa, la presunción e incluso la superstición explícita. Y esto, hermanos míos, cuando hay pleno conocimiento y consentimiento deliberado, puede ser un pecado grave, puede cerrar las puertas del cielo. No estoy aquí para asustar a nadie por nada, pero mi función es advertir, porque el profeta Ezequiel dice que si el vigilante no advierte al pueblo del peligro, la sangre de ese pueblo caerá en manos del vigilante. Hoy soy ese vigilante para vosotros. Prestad atención. Vamos al primer error mortal. El primer error mortal que veo en el confesionario, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, repetido cientos y cientos de veces, es usar el rosario como si fuera un amuleto de la suerte, una pulsera mágica, un símbolo de protección automática que funciona independientemente de tu fe y tu vida moral. Oh, cuánta gente, Dios mío, cuánta gente he visto que lleva el rosario en el bolsillo del pantalón, colgado del cuello como si fuera un collar de moda, colgado del retrovisor del coche, arrojado al bolso junto con pintalabios y una llave de casa, pero creen en lo profundo de su ignorancia que esos trozos de metal, plástico, madera o hueso tienen algún poder sobrenatural por sí mismos. Vienen a decirme con toda sinceridad engañosa: «Ah, padre, nunca salgo sin mi rosario, siempre lo llevo, para que no me pase nada malo». Y pregunto, con la mansedumbre de Cristo pero también con la firmeza de Juan Bautista: ¿dónde está tu fe? ¿En el objeto material o en el Dios viviente? ¿En el rosario o en Jesucristo crucificado? Hermano, si confías en el trozo de madera o en el metal dorado, estás practicando un acto de idolatría disfrazado de piedad. El Catecismo de la Iglesia Católica, número 2011, nos advierte con claridad solar que la superstición es la desviación del sentimiento religioso, es el vicio que nos lleva a atribuir a objetos materiales, a palabras repetidas, a gestos externos, un poder que solo pertenece a Dios. La superstición es una infidelidad a la virtud de la religión.
porque busca el poder divino de manera equivocada, como si Dios pudiera ser manipulado. La Iglesia nos enseña que los sacramentales, entre los que está el Santo Rosario, son signos sagrados instituidos por la Iglesia para producir efectos espirituales. Pero estos efectos dependen de la fe, de la disposición interior, de la gracia de Dios que actúa a través de la oración de la Iglesia. Nunca, nunca, nunca dependen del objeto mismo. Si sostienes el rosario como si tuvieras una carta de crédito, pensando que porque está ahí, colgado del cuello, ya estás automáticamente salvado y protegido, estás cayendo prácticamente en el mismo error que los paganos que adoraban ídolos de madera, piedra y metal. ¿Recuerdas lo que dice el Salmo 115, versículos 4 a 8? Sus ídolos son de plata y oro, obra de manos humanas. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen narices y no huelen, tienen manos y no sienten, tienen pies y no caminan. Hazte como los que los hacen y todos los que confían en ellos. No te conviertas en idólatra de tu propio rosario. Arrodíllate, besa la cruz con devoción, pero conoce profundamente que la gracia viene de Dios Padre, por los méritos de Cristo, en la unidad del Espíritu Santo. El rosario no es un Dios, es un instrumento. El rosario no es el Salvador, es una escalera. El rosario no tiene poder en sí mismo, es una cadena de amor que nos conecta con el cielo, pero solo si, con nuestra libertad, inteligencia y corazón, queremos subirlo. Si tratas el rosario como un amuleto, estás bajando la devoción mariana más sublime al nivel de las supersticiones africanas, indígenas o europeas de la antigüedad. Esto es muy grave. Esto es un pecado contra el primer mandamiento. Amar a Dios por encima de todas las cosas y no tener a otros dioses antes que Él. Examina tu conciencia ahora. ¿Alguna vez has dejado de rezar el rosario porque pensabas que llevarlo en el bolsillo era suficiente? ¿Alguna vez has pensado que teniendo el rosario bendito en tu coche puedes conducir imprudentemente? ¿Alguna vez has pensado que la presencia física del rosario en tu habitación ahuyenta al diablo independientemente de su vida de pecado? Hijo mío, el diablo se ríe de estas tonterías. No teme al bendito metal si su corazón está lleno de orgullo y pecado mortal. Lo que hace temblar el infierno no es el objeto, sino la fe viva, la oración humilde, la vida santa. El segundo error mortal, y este duele aún más en mi corazón como pastor, porque golpea en el corazón mismo de rezar el rosario, es rezar el rosario con prisa, apresurada, pisoteando las palabras, sin detenerse nunca a meditar sobre los misterios de la vida de Cristo y María. Esto es muy grave, hermanos míos. Esto es devastador para la vida espiritual. El Papa San Pablo VI, en su exhortación apostólica Marialis Cultus, que es un magnífico documento sobre la devoción a la Virgen María, nos enseñó claramente que el rosario es una oración evangélica, es decir, una oración profundamente arraigada en el Evangelio, centrada en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Y dijo más: la esencia del rosario, su corazón, su alma, está en la meditación de los misterios. ¿Qué significa meditar? No es vaciar la mente como hacen los falsos místicos orientales. Meditar, en la tradición católica, significa pensar, reflexionar, aplicar cada pasaje de la vida de Jesús y María a tu propia vida, a tu propio pecado, a tu propia vocación, a tus propias luchas. Meditar es entrar en la escena del Evangelio como si estuvieras allí, presente, viendo con los ojos de la fe. Cuando rezas la primera década de los misterios alegres, que es la anunciación del ángel a la Virgen María, tienes que preguntarte en el silencio de tu corazón: ¿digo también sí a Dios como María? ¿Dijeron? ¿También estoy disponible para la voluntad divina incluso cuando me asusta,
Cuando rezas la coronación de María en los gloriosos misterios, tienes que preguntarte, ¿deseo el cielo por encima de todo? ¿Vivo como ciudadano del cielo o como esclavo de la tierra? Cuando rezas la crucifixión en los misterios dolorosos, tienes que preguntarte, ¿llevo mi cruz con paciencia? ¿Abrazo el sufrimiento como vía de salvación o huyo de él como el diablo huye de la cruz? Pero lo que muchos católicos hacen, y lo sé porque me he acusado de esto también en mis primeros años como sacerdote, cuando aún no había madurado en la oración, es convertir el rosario en una carrera contra el reloj, una obligación aburrida que debe cumplirse cuanto antes para poder hacer otras cosas más interesantes. Dios te salve, María sin pensar, Padre nuestro sin sentimiento, gloria al Padre sin adoración, sin reverencia. La boca va, la lengua se mueve, la mano desliza las cuentas, pero el alma es muerto, completamente muerto. Y lo peor de todo, es que esta práctica viciosa repetida día tras día, mes tras mes, año tras año, crea una conciencia falsa, una conciencia deformada. La persona termina el rosario, hace la señal de la cruz, guarda el objeto y piensa sinceramente que ha rezado, que ha cumplido su deber de Estado, que tiene derecho a estar tranquilo. Pero en realidad no ha rezado absolutamente nada. Solo ha hecho un ejercicio vocal y manual, como un loro entrenado. Escucha atentamente lo que dice San Luis María Grignion de Montfort, uno de los más grandes doctores del Rosario, el que escribió el libro El admirable secreto del Santísimo Rosario. Lo dice con una claridad aterradora. Rezar el rosario sin meditación es como un cuerpo sin alma, es un rosario muerto, una cáscara vacía, y lo peor, dice que este tipo de rosario ofende más a Dios de lo que le glorifica. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, y quienes le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad, dijo Jesús a la mujer samaritana. Si ofreces a Dios una oración sin espíritu, sin verdad, sin corazón, estás actuando como los fariseos a los que Jesús condenó tanto. Honraron a Dios con sus labios, pero sus corazones estaban lejos. Hermano, hermana mía, os ruego por las heridas de Cristo. Os ruego por amor a Nuestra Señora, es mejor, mucho mejor, rezar una sola década del rosario con el corazón totalmente centrado en Jesús, contemplando el misterio, saboreando cada palabra del Ave María, que 50 docenas rezando con la mente dispersa, con el cuerpo sentado en el sofá, viendo la televisión al mismo tiempo, con los pensamientos sobre 100 cosas a la vez. Porque Dios, que busca en los riñones y en los corazones, no cuenta el número de cuentas que atravesas. Él pesa el amor, Él mira la intención, mide la fe. ¿Recuerdas la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18? El fariseo rezaba mucho, ayunaba 2 veces por semana, pagaba diezmos por todo, pero su corazón estaba hinchado de orgullo y autosuficiencia. El recaudador de impuestos, un pecador público, un corrupto, ni siquiera se atrevió a alzar la vista al cielo, a golpearse el pecho y decir, Dios, ten piedad de mí, pecador. Y Jesús dijo, este hombre bajó justificado a su casa y no el otro. No seas el fariseo del rosario. No pienses que porque rezaste 2, 3, 4, 5 rosarios al día, tienes un salvoconducto al cielo, una garantía bancaria, un ahorro espiritual. Dios no se impresiona por la cantidad de cuentas que pasas entre tus dedos, sino por la cantidad de amor, humildad, fe y contrición que pones en cada Ave María. Oremos con el recaudador de impuestos, no con el fariseo. Recemos con un corazón arrepentido y humilde que Dios no desprecia, como dice el Salmo 51. El tercer error mortal, y este es aún más sutil,
Más peligroso, más difícil de detectar, porque muchas personas piadosas, personas que van a misa todos los días, que participan en grupos de oración, que hacen novenas y retiros, cometen este error sin darse cuenta, sin que nadie les advierta. Es el error de rezar el rosario solo por costumbre, solo por tradición familiar, solo porque la abuela rezaba, porque la madre rezaba, porque todos en la parroquia rezan, pero sin ninguna relación personal, viva, íntima y amorosa con Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Cuántos de nosotros, hermanos míos, crecimos viendo a nuestras abuelas arrodilladas rezando el rosario cada noche, y repetimos los mismos gestos, las mismas palabras, las mismas cuentas, pero nuestro corazón está vacío, frío, distante, como un pozo seco? Es como una vieja grabadora que reproduce la misma cinta mecánica, siempre igual, sin vida, sin emoción, sin encuentro. Esto no es oración, hijos míos. La oración, la verdadera oración cristiana, no es una repetición monótona de fórmulas. La oración es un encuentro de personas, es un diálogo entre la criatura y el Creador, es una amistad íntima con el Dios vivo. Si no hablas a Jesús como hablas con tu mejor amigo, con confianza, con transparencia, con amor, si no lloras ante los misterios dolorosos, si no te regocijas con el alma desbordante ante los gloriosos misterios, si no aprendes humildad de los misterios alegres, si no te iluminas con los misterios luminosos, entonces tu rosario es un cadáver, una momia, un esqueleto sin alma. El gran San Juan Pablo II, el Papa que tanto amaba el rosario, que instituyó los misterios luminosos en 2002, solía decir que el rosario es su oración favorita. Llamó al rosario una oración maravillosa en su sencillez y profundidad. Una oración que resume todo el Evangelio, una oración que nos pone ante el rostro de Jesús a través de los ojos de María. Pero al mismo tiempo, este mismo Santo Papa advirtió con fuerza que el rosario no puede, bajo ninguna circunstancia, convertirse en una oración repetitiva, monótona y mecánica. Insistió en que cada Ave María debía ser una flecha de amor dirigida a Dios, que cada década debía ser una nueva mirada al misterio de Cristo, que cada Padre Nuestro debía ser una entrega filial al Padre que está en los cielos. Así que os pido, con la autoridad que recibí de Cristo el día de mi ordenación, con la unción del Espíritu Santo que me hizo pastor y padre, ¿conocéis el rostro de Jesucristo? No para saber por rumores, sino para conocer personalmente, como se conoce a un amigo, un hermano, un cónyuge del alma. ¿Alguna vez has tenido un encuentro personal, transformador, y que cambie la vida con el Hijo de Dios? ¿O tu cristianismo, tus devociones, tu rosario, tus misas, son solo una cáscara exterior, una hermosa fachada, un disfraz de piedad para ocultar un corazón que aún no ha sido verdaderamente evangelizado? Ten mucho cuidado, porque el Señor Jesucristo mismo, en San Mateo capítulo 15, versículo 8, citando al profeta Isaías, dijo con su boca divina: «Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, enseñando doctrinas que son mandamientos de los hombres». Esa es la definición exacta de hipocresía religiosa. Es la peor enfermedad espiritual, porque una persona se engaña a sí misma, cree que está justo ante Dios, pero en realidad camina hacia el abismo. Y no quiero que tú, hermana mía, mi hermano, que me estás escuchando ahora mismo, que has dedicado unos minutos de tu vida a este video, no quiero que caigas en ese abismo. Puedes ir a misa todos los domingos y días santos, rezar el rosario todos los días, hacer novenas, coronas, marchas, participar en procesiones, llevar velas, besar imágenes. Pero si tu corazón no ha sido transformado por el amor de Cristo,
si no perdonas a tus enemigos, si eres una persona amarga, envidiosa, orgullosa, mentirosa, impura y codiciosa, si no perdonas a quienes te han ofendido, si no te reconcilias con tus hermanos, todo esto es como un bronce que suena o un platillo que repica. San Pablo ya nos lo ha dicho inequívocamente en 1 Corintios, capítulo 13, en el famoso himno a la caridad. Aunque hable con las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, soy como un bronce o una campana que suena. Aunque tuviera el don de la profecía y conociera todos los misterios y todo el conocimiento, e incluso si tuviera toda la fe para poder mover montañas, si no tengo caridad, no soy nada. Hermano, sin amor verdadero por Dios y el prójimo, tu rosario es cero. Es un gran cero a la izquierda, no vale nada ante el tribunal de Dios. Ahora, prestad atención, porque necesito revelaros el error más grave de todos, el que está en la raíz podrida de todos los demás. El error que está en lo más profundo del alma, la motivación equivocada que transforma incluso la devoción mariana más hermosa en veneno espiritual, en fruto amargo, en piedra en lugar de pan. El error más grave, queridos, es rezar el rosario con el objetivo equivocado. ¿Cuál es el objetivo equivocado? Es rezar el rosario solo y exclusivamente para recibir las gracias temporales, solo para resolver problemas materiales, solo para conseguir un trabajo, una cura, un pedazo de dinero, el fin de una pelea, el éxito de un negocio, la aprobación de un concurso, la victoria de vuestro equipo de fútbol. Y no digo que no podáis pedir estas cosas, por el amor de Dios, que sería negar la providencia divina. Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro a pedir nuestro pan de cada día. La Iglesia siempre ha enseñado que debemos llevar a Dios todas nuestras necesidades, grandes y pequeñas. No hay nada de malo en pedir la cura de una enfermedad, la solución de un problema económico, la conversión de un niño. El problema muy grave, es cuando se convierte en el centro, el foco, el único objetivo, la razón de ser de tu rosario. Cuando tu oración se convierte en una lista de la compra que presentas a Dios como si fuera un empleado a tu servicio. ¿Cuántas veces he escuchado en el confesionario, con lágrimas en los ojos, a personas amargas decir: Padre, recé 200 rosarios, 500 rosarios, 1000 rosarios, hice una cadena de oración y no obtuve lo que pedí? Dios no me escuchó. A Dios no le importo. Y miro con profunda tristeza y respondo, con toda la caridad que puedo reunir: Hijo mío, hija mía, no rezaste a Dios. Intentaste sobornar a Dios. Has tratado el rosario como si fuera una fórmula mágica, una palabra de poder, un encantamiento que, si se repite suficientes veces, obligaría a la voluntad divina a inclinarse ante tu voluntad. Esto no es fe, miseros, es presunción, es superstición, es magia. Esto trata al Creador del universo, al Señor de la historia, al Dios que se hizo hombre y murió en la cruz por ti, como si fuera un asalariado que debe satisfacer tus caprichos, para que no te rebeles contra Él. La verdadera oración del Santo Rosario, hermanos míos, debe tener un único objetivo supremo, un objetivo que resuma todos los demás: unión con Dios, total conformidad con su santa voluntad, la santificación de tu alma, la salvación eterna. Si logras esto, si rezas el rosario con el corazón vuelto a Dios, a su gloria y a su reino, entonces todas las demás cosas se te añadirán por añadido, como Jesús mismo prometió en San Mateo, capítulo 6, versículo 33. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas también te serán dadas. Tu rosario debe ser, ante todo, una escuela santa de abandono confiado a la providencia. Cuando recates un Ave María en el misterio de la agonía de Jesús en Getsemaní, debes aprender a repetir con él, en lo más profundo de tu corazón: Padre, si quieres,
Quítame esta copa de sufrimiento, de dificultad, de dolor, pero no mi voluntad, sino la tuya. Esta es la oración perfecta. Esta es la oración que mueve montañas, que realiza milagros, que atrae el cielo a la tierra. No es tu insistencia nerviosa y ansiosa, no es la cantidad de billetes que pasas como monedas en una máquina tragaperras, no es tu angustia desesperada intentando forzar la mano de Dios. Es tu entrega confiada, serena y amorosa en los brazos de Dios Padre, a través de María. Es tu capacidad de decir, como dijo María en la Anunciación: contempla la sirvienta del Señor, que se me haga según tu palabra. Y aun al final de tu vida, cuando las cosas no salieron como planeaste, podrás decir como María al pie de la cruz: sí, Padre, porque así te agradó. Un rosario rezado con esta disposición del alma es más poderoso que 1000 rosarios rezados con un alma ansiosa y presuntuosa. Permítanme contarles una historia que me ha marcado profundamente en mis años de estudio espiritual y que me gusta repetir en retiros y confesiones. Es la historia de Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de los Predicadores, los dominicos, el gran apóstol del Rosario. En el siglo XIII, la Iglesia Católica estaba siendo desgarrada por una terrible herejía, la herejía albigese o cátara, que negaba la bondad de la creación, que decía que el cuerpo es malo, que el espíritu es bueno, que Cristo no tenía realmente naturaleza humana, que el matrimonio es pecado, y así sucesivamente. Los herejes se extendieron como una plaga por el sur de Francia, Italia, España. Santo Domingo, lleno de celo por la salvación de las almas, predicaba, discutía, argumentaba, usaba toda su ciencia teológica y toda su elocuencia. Pero los frutos eran muy pocos, casi nulos. Se sentía derrotado, cansado, desanimado, al borde de la desesperación. Veía almas deslizándose hacia el infierno ante sus ojos y parecía impotente. Hasta que, en cierto momento de su vida, se retiró a un bosque denso cerca de la ciudad de Toulouse, Francia. Pasó 3 días y 3 noches en oración, ayuno, penitencia. Rezó el Salterio, es decir, los 150 salmos. Se azotó a sí mismo. Lloró. Suplicó a la Virgen María, la Madre de la Misericordia, y entonces, en el apogeo de su sufrimiento, la Santísima Virgen se le apareció. No apareció solo con palabras suaves y consoladoras. Apareció con autoridad maternal, con una mirada que a la vez reconfortaba y encendía. Y le dijo a Santo Domingo, clara y directamente: ¿quieres saber, hijo mío, por qué tu predicación no convierte a los herejes? ¿Por qué tus elocuentes palabras, tu ciencia, tu santidad personal no dan frutos abundantes? Porque has intentado combatir el orgullo, la ceguera y la dureza de estos desafortunados con tu propia fuerza, con tu elocuencia humana, con tu inteligencia natural. Pero eso no es suficiente. Te daré en este momento un arma invencible. Te daré mi salterio angelical, que es el Santo Rosario. Con esta arma derrotarás a los herejes, convertirás pecadores, salvarás almas. Desde ese día, Santo Domingo aprendió que el rosario no es una oración devocional entre muchas, sino un ejército poderoso, una legión de ángeles en forma de palabras y cuentas. Sin embargo, y presta mucha atención a esto, solo funciona, solo es eficaz, solo produce frutos de conversión y milagros cuando se reza con humildad, con perseverancia incansable y con el corazón totalmente volcado hacia Dios. Santo Domingo salió de ese bosque transformado. No cambió su predicación externa, pero cambió su alma y su método. Empezó a reunir a la gente en las plazas, en las iglesias, en los caminos, y enseñó el rosario. Pero no solo enseñó las palabras mecánicamente, como una fórmula memorizada. Enseñó el espíritu del rosario, enseñó meditación, enseñó la contemplación de los misterios, enseñó la confianza filial en María.
¿Y qué pasó entonces, hermanos míos? Milagros en abundancia. Multitudes enteras volvieron a la fe católica, abandonaron la herejía, confesaron sus pecados, cambiaron sus vidas. Los principales líderes albigenses, que habían resistido todos los argumentos teológicos, se convirtieron ante el rosario y rezaron con fe. Porque cuando la oración es verdadera, cuando el corazón está justo ante Dios, cuando las palabras se elevan como incienso ante el trono del Altísimo, el cielo se inclina y la tierra tiembla. Hermano, hermana, tu rosario tiene ese mismo poder. Puede convertir a tu marido o mujer que está lejos de la iglesia, puede sanar las heridas de tu corazón, puede traer paz a tu familia en la guerra, puede ahuyentar las tentaciones del diablo, pero para eso tienes que sostenerlo con las manos de la fe viva, y no con los fríos dedos de la superstición. Necesitas contemplar el rostro de Jesucristo, y no solo contar las facturas como si contaras monedas para pagar una deuda. Necesitas orar con el corazón, con la mente, con tu voluntad, con tu cuerpo, con toda tu existencia. Y ahora, tras desmontar estos errores, tras revelar las trampas del enemigo, tras mostrarle el camino de la verdadera devoción, os pregunto, ¿cuál es la solución práctica? ¿Qué debéis hacer exactamente a partir de este minuto, de este segundo, para que vuestro rosario nunca vuelva a ser pecado ni fuente de ilusión, sino que realmente sea la escalera de Jacob por la que los ángeles ascienden y descienden, conectando la tierra con el cielo? Os daré, con la autoridad de mi experiencia pastoral y a la luz de la doctrina de los santos, 7 pasos concretos. No son sugerencias opcionales, son remedios para tu alma enferma. Primer paso. Antes de tomar el rosario con las manos, haz un acto de la presencia de Dios. Detente 10 segundos. Respira hondo. Di con tus labios y con el corazón, con la fe más profunda: Dios mío, creo firmemente que estás presente aquí, que me ves, que me escuchas. No estoy solo en esta sala. El cielo está abierto. Los ángeles me rodean. Me ves, Santo Padre. No quiero rezar solo con la boca, como un loro. Quiero rezar con todo mi ser, con mi inteligencia, con mi voluntad, con mi corazón, con mi cuerpo. Ofrezco este rosario para tu mayor gloria, por la salvación de mi alma y por las intenciones del Inmaculado Corazón de María. Haz esta ofrenda inicial con calma. No te saltes esta parte. Muchos cometen errores porque empiezan el rosario como si empezaran una carrera, sin siquiera hacer la señal de la cruz con reverencia. Segundo paso. Nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia empieces a rezar el rosario si tienes prisa, si sabes que tendrás que parar en cualquier momento, si miras el reloj cada minuto. Es mejor, mucho mejor, rezar solo un misterio, solo 10, con calma, con devoción, con profunda meditación, que rezar los 5 misterios enteros apresuradamente, con la mirada en el cronómetro, con el alma ansiosa y distraída. Quita el móvil, apaga la televisión, cierra la puerta del dormitorio. Arrodíllate si tu salud lo permite, porque la postura del cuerpo, hermanos míos, ayuda e influye en la postura del alma. No recen el rosario que está en la cama, a menos que estén enfermos o no puedan hacerlo. No recen el rosario caminando por la calle, a menos que sea una situación extraordinaria. Den a Dios lo mejor de vuestro tiempo, no los restos de vuestro tiempo. Tercer paso. Antes de cada década, antes de empezar a rezar al Padre Nuestro y a las 10 Ave Marías, detened un momento. Leáis, si tenéis uno, un pequeño pasaje del Evangelio que corresponda a ese misterio. Por ejemplo, antes del primer misterio alegre, que es la Anunciación, lee o recita de memoria el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38. Antes del segundo misterio doloroso, la flagelación, lee San Mateo, capítulo 27, versículo 26. Antes del tercer misterio glorioso,
El descenso del Espíritu Santo. Lee los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 1 a 4. Visualiza la escena con los ojos de la imaginación santificada por la fe. Imagínate dentro de la casa de Nazaret, viendo al ángel Gabriel vestido de luz, arrodillado ante la Virgen María. Imagínate en la sala del aposento, con Nuestra Señora y los apóstoles, viendo las lenguas de fuego del Espíritu Santo. Entra en escena. Toca las prendas de Jesús, si es posible. Huele el incienso, escucha los gemidos de las plagas. La meditación es eso. Luego, después de leer e imaginar, comienza a rezar el Padre Nuestro y las 10 Ave Marías. Pero detente en cada Ave María, a mitad de ella, cuando pronuncies el nombre de Jesús. No corras por encima. Di: Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Y piensa en la inmaculada gracia de María, bendita eres entre todas las mujeres. Y piensa en la profunda humildad de la Madre de Dios, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y en ese momento, en el santo nombre de Jesús, detente. Adora a Jesús que está en el cielo, que está en la Eucaristía, que está en tu corazón. Pídele, brevemente pero sinceramente, la gracia específica que ese misterio te enseña. En el misterio de la Anunciación, pide humildad. En el misterio de la presentación del niño en el templo, pide obediencia. En el misterio de la crucifixión, pide paciencia en el dolor. En el misterio de la resurrección, pide fe viva. En el misterio de la coronación de María, pide esperanza en el cielo. Y solo entonces continúa el Ave María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Haz esto en cada una de las 10 Ave Marías y verás la diferencia. Tu rosario dejará de ser una carrera y se convertirá en un banquete. Paso 4. Termina cada década con un poco de silencio. No saltes inmediatamente a la siguiente, como si quisieras desesperadamente terminar pronto. Guarda silencio durante 15, 20, 30 segundos. Cierra los ojos. Respira. Deja que la gracia del misterio penetre las capas más profundas de tu alma. El silencio, hermanos míos, es el lenguaje de Dios. El ruido es el lenguaje del mundo y del diablo. Si tu rosario es ruido todo el tiempo, siempre palabras, 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 sin pausa, sin aliento, sin recuerdo, nunca oirás la voz pequeña y tranquila del Señor. La voz que habló al profeta Elías, no en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en el murmullo de una brisa suave. Aprende a guardar silencio entre una década y otra. Este silencio vale más que muchas palabras maldichas. Quinto paso. Ofrece cada rosario, cada década, cada misterio, por una intención específica, pero siempre, 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 con una condición implícita o explícita. Hágase tu voluntad, oh Señor, y no la mía. Ofrece tu rosario para la conversión de un pecador, por la salud de un enfermo, por la paz en el mundo, por la santificación de los sacerdotes, pero añádelo a tu corazón. Dios mío, deseo esta gracia, pero quiero mucho más tu voluntad. Si quieres darme esta gracia, te doy las gracias. Si tú, en tu infinita sabiduría, consideras mejor no dar o dar otra cosa, también te doy las gracias. Me entrego a ti como un niño en brazos de su madre. Un rosario ofrecido con esta disposición interior se responde infaliblemente, no necesariamente en lo que pides, sino en lo que realmente necesitas. A menudo, lo que pedimos sería nuestra perdición, y Dios, por misericordia, no nos responde. Gracias a Dios por esto. Sexto paso. Termina el rosario con un saludo a la Virgen María, como el tradicional Ave Santa Reina, o la hermosa oración de San Bernardo que dice: recuerda, oh piadosa Virgen María, que nunca se ha oído que ninguno de los que han recurrido a tu protección
han suplicado tu ayuda y pedido tu ayuda, hayan sido abandonados por ti, y luego besa la cruz de tu rosario. Pero bésala con reverencia, besando no el metal, ni la madera, ni el plástico, sino espiritualmente besando al Cristo crucificado, la madera de la salvación. Besa la cruz como besa la mano de un padre que te perdona. Y luego, si es oportuno, haz un acto de consagración de tu día, tu familia, tus problemas, tus alegrías a la Madre de Dios. Di: María, soy todo tuyo y todo lo que tengo es tuyo. Te ofrezco este corazón de hijo y confío en que me guiarás hacia Jesús. Séptimo paso. Finalmente, vive el rosario. Sí, no basta con rezar el rosario. Es necesario vivir lo que has rezado. Si has meditado en el misterio del perdón, perdona a quienes te han ofendido. Si has meditado en la humildad, practica actos de humildad. Si has meditado en la pureza de María, huye de las ocasiones de pecado contra la castidad. El verdadero rosario no termina cuando guardas los billetes en el bolsillo. Sigue en tu forma de tratar a tu cónyuge, a tus hijos, al conductor del autobús, al cajero del supermercado, a tu enemigo. El rosario es un estilo de vida. Si rezas el rosario pero vives como el diablo, tu rosario es una farsa. No sirve de nada, absolutamente nada. Hermano, hermana, os hablo ahora como si estuviera dentro del confesionario, ese pequeño cubículo donde se han derramado tantas lágrimas, tantas almas han sido sanadas, tantos perdones se han concedido. Miro a vuestros ojos espirituales y veo que tenéis buena voluntad, veo que queréis hacerlo bien, veo que no queréis ofender a Dios. Por eso soy tan directo, tan incisivo, tan severo. Porque el diablo, mis hijos, adora a católicos tibios, católicos mediocres, católicos que rezan rosarios mecánicos, distraídos, supersticiosos, y luego viven como si Dios no existiera, como si el infierno no existiera, como si el cielo fuera un derecho adquirido, pero el infierno tiembla. El infierno tiembla en sus bases, el infierno huye aterrorizado ante un rosario rezado con fe viva, con un corazón sincero, con profunda meditación, con vida santa. El Papa León XIII, gran papa del siglo XIX, escribió 9 encíclicas sobre el rosario. Dijo que el rosario es el arma más poderosa, eficaz y temida por el diablo, para combatir las fuerzas del mal, preservar la fe en los hogares, santificar a las familias. Pidió que durante todo el mes de octubre se rezara el rosario en familia. ¿Y por qué? Porque la familia que reza junta permanece unida, porque no hay diablo que pueda resistirse a una familia arrodillada ante Nuestra Señora. ¿Y qué hay del gran Padre Pío de Pietrelcina, ese santo estigmatizado del siglo XX, que rezaba el rosario tantas veces al día que la gente perdía la cuenta? Rezaba de rodillas, con las manos juntas, con lágrimas en los ojos, con una devoción que cautivaba. Dijo a sus hijos espirituales: recad el rosario, rezad el rosario, rezad el rosario, pero rezad bien, no recen de ninguna manera, no recen con prisa, no recen con la boca y el corazón en otro lugar. Dijo una frase que me pone la piel de gallina: un Ave María bien rezado vale 1000 rezados mal, porque en un Ave María bien rezado el alma está unida a Dios, mientras que en un Ave María mal rezado el alma solo se engaña a sí misma. ¿Quieres que tu vida cambie radicalmente? ¿Quieres ver que la paz regrese a tu hogar después de tantos gritos, tantas peleas, tantas puertas que se cierran de golpe? ¿Quieres ver desaparecer las tentaciones como humo, especialmente las contra la pureza, contra la fe, contra la esperanza? ¿Quieres ver a tu familia salvada y algún día reunirse todos en el cielo? Entonces toma tu rosario ahora mismo, ahora mismo. No esperes ni un minuto más. Sujétalo bien, no como un amuleto, sino como una espada, no como un peso, sino como un ala, no como una carga, sino como un ancla. Y reza, reza con tu corazón, ora con tu mente, ora con tu vida.
Empieza ahora, no lo dejes para la noche, no lo dejes para mañana. Puede que mañana no llegue. La muerte no advierte, no envía mensaje, no pide permiso. El ladrón viene cuando menos lo esperas, dijo el Señor Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículo 43. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de convertirte a la forma en que rezas, en el espíritu de la oración. Hoy es el día para que pidas perdón a Nuestra Señora por todas las veces que trataste el rosario con irreverencia, con indiferencia, con superstición, con prisa, con distracción. Y créeme, ella es madre, no apartará el rostro de ti. Ella ya está intercediendo por ti en este mismo momento, ante el trono de la Santísima Trinidad. Si has sentido en tu corazón, mientras hablo, que has cometido un error, que has tratado el rosario de forma indigna, que has usado a la Madre de Dios como si fuera una intermediaria mágica, que has rezado sin meditar, que has corrido contra el reloj, que has tratado el rosario como un amuleto, te lo digo, con la autoridad que Cristo me ha dado, no desesperes. No caigas en la trampa de los escrúpulos, que también es una trampa del diablo. Dios es infinitamente misericordioso. Te espera como el padre en la parábola del hijo pródigo esperaba al hijo que regresa. Está con los brazos abiertos, con las heridas aún abiertas, en el sacramento de la penitencia. Ve a un sacerdote, confiesa tu pecado contra la verdadera devoción, confiesa tus distracciones, confiesa tu superstición, si la hay, y empieza de nuevo. Pero empieza de nuevo hoy, no mañana. Empieza de nuevo ahora, no después. El Espíritu Santo está respirando en tu alma ahora mismo. ¿Sientes esa llamada interior? ¿Sientes ese deseo de cambiar? No lo ignores, no lo pospongas. La gracia de Dios es como la lluvia que cae sobre la tierra, pero si la tierra no se abre, la lluvia baja y se pierde. Abre tu corazón. Quiero que hagas algo concreto, algo visible, algo que sea un compromiso ante Dios, ante los ángeles, ante todos los que vayan a ver este vídeo. Quiero que ahora mismo bajes a la sección de comentarios y escribas una frase muy clara, muy legible, muy firme. Escríbela en mayúsculas o minúsculas, no importa, pero escribe desde el fondo de tu corazón: cambiaré. Escribe esto como una promesa que hagas a Dios, que haces a Nuestra Señora, que te haces a ti mismo. No te avergüences, no tengas miedo de lo que otros piensen. También escribe tu ciudad, tu estado, tu país, desde donde me escuchas. Porque yo, incluso sin poder ver tu rostro, ni siquiera sin poder estrechar tu mano, soy sacerdote y tengo el poder de orar por ti de una manera especial. Ofreceré mi misa mañana, mi comunión, mis oraciones del oficio divino para todos los que escriban esta palabra. Pondré tu nombre simbólicamente en el altar y pediré a Nuestra Señora del Rosario que te conceda la gracia de no volver a sostener el rosario de la manera equivocada y de no volver a rezar con el corazón lejos de Dios. Y no olvides, por favor, suscribirte a este canal si aún no estás suscrito. Activa la campana, la famosa campana, para que recibas notificaciones de los próximos vídeos. Porque seguiré enseñando, con la misma franqueza, con el mismo amor que puede doler, pero que sana, la verdadera vida espiritual. No es mi canal, es el canal de Dios. Y comparte este vídeo. Compártelo con ese familiar tuyo que lleva el rosario en el bolsillo pero nunca reza, que piensa que solo el objeto le protege. Compártelo con esa madre cansada que reza con prisa porque tiene 10 hijos que cuidar y que puede aprender a rezar mejor con menos prisas. Compártelo con ese amigo que trata el rosario como si fuera una pulsera de la suerte, un accesorio de moda. Compártelo, porque puede que estés salvando un alma, quizá el alma de la persona más importante de tu vida, quizá tu propia alma, porque cuando evangelizas, te evangelizas a ti mismo.
La gracia se multiplica. Ahora, hermano mío, hermana, antes de darte la bendición final y despedirme por ahora, vamos a orar juntos. No solo yo rezo por ti, sino tú conmigo. Nos uniremos en espíritu a miles de kilómetros por todo el mundo. Arrodíllate espiritualmente a mi lado. Cierra los ojos. Si estás en un lugar donde puedas cerrarte, pon tu mano derecha sobre tu pecho, sobre tu corazón. Y si tienes tu rosario cerca, recógelo ahora. Sujétalo con ambas manos, como si sostuvieras un tesoro, pero no un tesoro mágico, sino un tesoro de fe. Y ofrezcamos al Padre Eterno, por medio de María, la única oración que realmente agrada a Dios cuando se hace con el corazón correcto. Recemos juntos un Ave María perfecto. Diré cada palabra despacio y la repetirás conmigo en tu corazón o en voz baja según prefieras. Saboreemos cada sílaba, cada petición, cada elogio. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Ahora, muy tranquilamente el Ave María. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Repitamos una vez más esta Ave María, pero ahora piensa en la Anunciación, piensa en el sí de María, piensa en tu propia necesidad de decir sí a Dios. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora una tercera Ave María, para que el Espíritu Santo grabe estas palabras en tu corazón. Dios te salve María, llena de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como lo fue al principio, ahora y por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Querido hermano, querida hermana, escuchad ahora mi voz sacerdotal. No es solo mi voz humana, es la voz de Cristo la que actúa a través de mí, indigno de lo que soy. Os doy mi bendición, una bendición que desciende del trono de la gracia, bendiciéndoos a vosotros, a vuestro hogar, a vuestra familia, vuestro trabajo, vuestros dolores, vuestras alegrías y especialmente vuestro rosario. Que el Señor os bendiga y os guarde. Que el Señor haga brillar su rostro sobre vosotros y os dé paz. En el nombre del Padre que os creó, del Hijo que os redimió con su sangre, y del Espíritu Santo que os santifica en la Iglesia. Amén. Y que Nuestra Señora del Santo Rosario, la Madre de Dios, la Reina de los Ángeles, el socorro de los cristianos, te cubra esta noche y cada día de tu vida. Que enseñe a tus dedos a sostener las cuentas siempre con amor, siempre con reverencia, siempre con la fe inquebrantable de que la oración humilde, confiada, atenta y perseverante nunca será despreciada por el corazón de Dios. Ve en paz, hijo mío, hija mía, y que tu rosario a partir de ahora no sea una cadena de esclavitud, sino un pacto de amor. No una carga pesada que lleves por obligación, sino un dulce perfume que se eleva al trono de Dios y atrae todas las gracias que necesitas para convertirte en exactamente lo que Dios ha soñado para ti desde toda la eternidad. Un santo. Yo, Padre, rezo por ti,
No olvides tu compromiso. Escribe en los comentarios, cambiaré. Escribe tu ciudad. Activa la campana. Comparte. Y hasta la próxima reunión, aquí, ante Dios, con el rosario en tu mano y tu corazón en el cielo. Amén, amén, amén. Así sea.